Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, continuamos la materia de evaluación de proyectos de cuarto año de la licenciatura en Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad del Centro, de Tandil. Este sería el segundo encuentro, la segunda clase. Habíamos visto aspectos introductorios en el encuentro anterior y el concepto de proyecto. Vamos a avanzar un poco más sobre estas cuestiones y a introducir otros temas, con lo cual al finalizar este video ustedes ya podrían estar haciendo el trabajo práctico número uno, que lo tienen como actividad en la página, en el campus virtual. Bueno, espero que se encuentren bien y recuerden que están disponibles ya los foros. Hay un foro general y hay un foro específico de esta unidad para que intercambien y para que podamos entre todos interaccionar con dudas, con preguntas, con comentarios abiertos a todos. Cuanto más participación, mucho mejor, se potencia mucho más el curso. Bien, vamos a ver el PowerPoint entonces, en donde básicamente repasamos aspectos que habían quedado pendientes del encuentro anterior. Habíamos dicho que un proyecto de inversión implicaba adquirir bienes durables o bienes de uso, sería lo mismo, es decir, bienes que tienen una duración, una vida útil que supera el año. Es decir, que siempre estamos presupuestando un periodo plurianual. Este es el concepto básico de inversión, ¿no? Invertir para un largo plazo. Es muy común, puede ocurrir que cuando uno formula un proyecto de inversión en base a una idea, se desarrolle un proceso de transición y esta transición a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, debe ser considerada, debe ser tenida en cuenta en el momento de elaborar el flujo de fondos. Es decir, podemos conceptualizar que estamos siempre en un estado actual, en donde tenemos una empresa ya funcionando o recursos o socios o financiamiento para por ejemplo, un emprendimiento que arrancaría de cero. Y en ese caso, nuestro estado actual, con los recursos que tenemos o con la empresa que tenemos, a partir de ahí nos planteamos un estado deseado. Esto en el marco del propósito, del objetivo del proyecto. En función de cumplir ese objetivo, surge a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Cuál sería nuestro estado deseado para nuestra empresa, para nuestro emprendimiento, para lo que estemos proponiendo? Puede ser un proyecto tanto para producir un bien tangible, como también puede ser la producción de un servicio. Ofrecer, por ejemplo, servicios de consultoría. Esto también es un proyecto de inversión, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de producir un producto, este producto puede ser tanto un bien como un servicio. Y puede ocurrir, es muy común, que se planteen estos estados transicionales, los cuales debieran afectar al flujo de fondos. Es decir, no es común que en poco tiempo se pueda llegar de un estado actual al estado deseado así de golpe, ¿no? Casi instantáneamente, sino que en mayor o menor medida se requiera de una adecuación temporal a lo largo de varios años, en donde en cada año vamos avanzando un poquito hasta llegar a este estado deseado. Por supuesto que cuánto se demora en esa transición, cuáles son las características de esa transición en cada año, es altamente dependiente de cada caso, de cada situación, de cada proyecto. Por ejemplo, podríamos pensar en que nuestro proyecto sea una fábrica de lácteos, de quesos, en donde a lo mejor en el primer año planteamos elaborar solamente quesos blandos, en el segundo año quesos semiduros y a partir del tercer año quesos duros, por ejemplo, ¿no? Entonces nuestro proyecto plantea la producción de los tres tipos de quesos, pero en el tiempo tenemos una graduación, una secuenciación de acciones que van generando transiciones y que van cambiando el flujo de fondos. No van a ser los mismos los ingresos del año 1 que los del año 2 o del año 3 o los siguientes. O lo mismo los egresos que van a surgir de distintas estructuras de costos, porque en cada año estaríamos produciendo distintos tipos de productos. También podría ser que hubiera una cantidad de producción diferente en cada año. Arrancamos con una producción menor de un producto
y después continuamos con el mismo producto, pero ampliando la cantidad producida, ¿no? O la cantidad vendida. Y ahí también tendríamos distintas situaciones, cada año diferente al anterior. Tal vez en algún momento nos estabilizamos y a partir de allí el flujo de fondos pasa a ser básicamente igual y en ese caso ya estaríamos en el estado deseado y continúa el flujo de fondos hasta terminar el horizonte del proyecto, el horizonte del presupuesto. Eh, Todo esto tiene que estar en el flujo de fondos. Pero vamos a ver qué es esto del flujo de fondos y en qué lugar se ubica. Habíamos dicho que primero un proyecto surge en función de una idea, una idea que ocurre en la cabeza de alguien. Ese alguien puede ser un empresario, puede ser un emprendedor, es decir, alguien que ya tiene una empresa o alguien que está pensando arrancar de cero con una empresa nueva. Estas ideas surgen en el ámbito de los sueños de cada uno, las expectativas, los paradigmas, las maneras de ver el mundo y de ver la realidad y de vernos a nosotros mismos dentro de esa situación. Y nuestros deseos, nuestras preferencias, qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, qué queremos hacer con nuestra profesión, qué queremos hacer como empresarios. Entonces van surgiendo ideas, van surgiendo propuestas que muchas veces, no siempre, estas ideas van a involucrar recursos de largo plazo o flujos de fondos, ingresos y egresos en el largo plazo. Entonces, ahí estamos ante una idea que va a desencadenar un proyecto de inversión. A esta idea es una idea volátil, es una idea así como una nube, no tiene mucha forma, difusa, no está muy concretada todavía, ¿no? Son flashes que se nos aparecen en la cabeza y nos tiran así como intuiciones de cosas que podemos hacer. Entonces, el propósito del proyecto de inversión es ir concretando esa idea, ir afinándola, es ir sistematizándola. El primer aspecto a tener en claro entonces es tratar de que esa idea se concrete en un objetivo definido, un objetivo que sea mucho más preciso que la idea. ¿A qué querríamos llegar con nuestro proyecto? ¿Cuál es el propósito al cual aspiro? ¿Ese objetivo es predominantemente expansivo o es predominantemente defensivo? Que ya habíamos visto son dos aspectos, dos características que puede tomar un objetivo. Una vez que tenemos ese objetivo, ahora vamos a ver un poco más después sobre el objetivo, pero para ir rápidamente armando el esquema de la materia, ¿no? Una vez que tenemos ese objetivo en el marco de la idea, más o menos definido, ahora sí entramos en la etapa importante de la formulación. ¿Qué es esto? Formulamos la idea, le damos forma, le damos formato a esa idea, para bajarla a tierra, para hacerla más posible, para poderla evaluar. Esta formulación de la idea para poder aspirar a tener un proyecto de inversión va a terminar cuando tengamos el flujo de fondos relevante del proyecto, propio del proyecto, es decir, ingresos y egresos. Hasta que no tengamos concreto el flujo de fondos, podríamos decir que todavía la etapa de la formulación no ha finalizado. Una vez que sí tengamos ese flujo de fondos relevante del proyecto, ahí podemos entrar en la tercera gran etapa, que es ahora sí evaluarlo al proyecto. Ya ha sido formulado, ya lo tenemos desglosado, ya lo tenemos estructurado y entonces lo podemos evaluar. Estamos en condiciones de poder decidir acerca de ese proyecto. Si es conveniente, si es realizable, si vale la pena encararlo o no. Esta evaluación entonces implica la decisión sobre el proyecto y obviamente tenemos tres alternativas de decisión. O lo rechazamos de plano al proyecto, no nos satisfacen los resultados que el proyecto en su presupuesto estimó, o no es el momento adecuado y lo dejamos para otro momento, o hay que volverlo a formular en otro momento, pero digamos, así como está formulado en la situación en la cual estamos, lo rechazamos, decimos no, lo dejamos de lado total o parcialmente en el tiempo, pero lo rechazamos. En el otro extremo tenemos la decisión de aceptación. Lo aceptamos al proyecto y por lo tanto comenzamos a invertir en él, no solo en nuestro capital, sino en función o en colaboración con socios
o con financiamiento externo, también podemos tener algún crédito, y ya lo vamos a ver, cómo se estructura todo esto, pero básicamente entonces invertimos en el proyecto, lo llevamos adelante y ese proyecto va a ser entonces un proyecto en realización, ya no va a ser más un proyecto, ya va a ser una realización, una empresa. Una alternativa intermedia es la reformulación, es decir, en principio el resultado del proyecto no me satisface, no cumple los lineamientos mínimos, las exigencias mínimas para aceptarlo, pero le encontramos potencial, le encontramos que algunos puntos pueden ser mejorados, pueden ser reestructurados, que tiene fortalezas que vale la pena mantener y a lo mejor hay otras variables que se pueden mejorar y a lo mejor allí el proyecto podría ser aceptado. Entonces entramos en ese caso en una etapa de reformulación, modificamos los puntos flojos del proyecto y lo volvemos a evaluar y volveremos a decidir y ahí veremos si lo rechazamos, lo volvemos a reformular o finalmente lo aceptamos. En el caso de aceptación del proyecto, entonces el proyecto se pone en marcha y hay que gerenciarlo, hay que administrarlo, hay que gestionarlo. Esto es el día a día de una empresa, ¿no? Lo que ocurre todos los días, este, las relaciones, las actividades, lo operativo, lo estratégico, comprar, vender, producir, financiarse, es decir, todo el ciclo operativo y el ciclo estratégico de cualquier empresa que se está gerenciando en el día a día. Es decir, la realización del proyecto que pasa a ser una empresa o pasa a ser parte de la empresa. Y esta actividad de gerenciamiento y de producción debe ser chequeada, debe ser controlada en función de datos y de resultados que se van obteniendo, en el sentido de ir analizando hasta qué punto se están satisfaciendo los originales objetivos que se le habían puesto a ese proyecto. Es decir, se están cumpliendo en líneas generales, no se están cumpliendo, por qué, y de ahí poder hacer diagnósticos y poder seguir mejorando el día a día de esa empresa. Pero esto ya estamos hablando de una etapa de gerenciamiento y de control. Nosotros en esta materia nos vamos a quedar aquí, hasta llegar a la decisión. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que nuestras ideas de proyectos puedan ser formuladas primero y puedan ser evaluadas en segundo lugar para llegar a tomar una decisión? Ahí es donde finalizará nuestra materia y quedará la etapa de lo operativo y el gerenciamiento para más adelante. Volviendo al objetivo del proyecto, en el marco de las ideas que se disparaban, ya habíamos dicho que podían ser predominantemente expansivos. ¿Cuándo era predominantemente expansivo un objetivo? Cuando surge básicamente de querer captar una oportunidad. Hemos visualizado una oportunidad de negocio, ya sea porque, por ejemplo, hay pocos competidores, hay mucha demanda, o está creciendo la demanda cada vez más, y entonces se nos ocurre la idea de expandirnos produciendo, no sé, produciendo alfajores, por ejemplo. Entonces vemos que hay a lo mejor poca competencia o no hay alfajores de la manera que nosotros los pretendemos producir y o hay cada vez más demanda, entonces ampliamos nuestra línea de producción o generamos un producto nuevo o un emprendimiento. También pueden ser predominantemente defensivos. En ese caso es cuando normalmente ya tenemos una empresa en marcha y encontramos que tenemos problemas, dificultades, conflictos. Entonces vemos que algunas de esas soluciones que se nos ocurren para los problemas que estamos detectando implican inversiones de largo plazo. Entonces ahí surge también un proyecto de inversión, pero con un objetivo defensivo, es decir, tratar de solucionar un problema que estoy viviendo en la actualidad. Y hay proyectos que tienen objetivos que pueden ser mixtos, es decir, una parte expansiva, una parte defensiva por igual. En general, en un proyecto expansivo es mucho más exigente la consideración de los resultados económicos. Es decir, si yo estoy pensando en lanzar un producto nuevo al mercado o expandir una línea de producto existente, le voy a pedir rentabilidad económica, con mayor importancia, con mayor prioridad, que si el proyecto es, por ejemplo, cambiar una máquina porque está funcionando mal, entonces tengo un problema.
o porque tengo un atraso tecnológico en mi fábrica. Entonces estoy analizando la posibilidad de una modernización de la producción. Allí a lo mejor simplemente lo que estoy buscando es disminuir el riesgo de la empresa, que es otro criterio de evaluación, y entonces lo económico no es que no sea importante, pero no es que estoy buscando una alta rentabilidad, sino simplemente solucionar un problema o mantener la competitividad de mi empresa. En lo posible, cuando planteo mi objetivo, siempre en el marco de esa idea que disparó el proyecto, hay que tratar de que ese objetivo tenga números, que tenga algún elemento cuantificable. Y también, además de los números y de la calificación del tipo de cambio a lograr, definir el horizonte de tiempo. ¿En cuánto tiempo yo pienso alcanzar ese objetivo? Por ejemplo, mejorar la rentabilidad de la empresa en un 5% en los próximos 4 años. Ahí puse un horizonte de tiempo, 4 años, una calificación, rentabilidad, o sea, un atributo, ¿no? Un indicador, y una cuantificación, en cuánto quiero mejorar esa rentabilidad, en 4%. Por eso también, para lograr esta cuantificación, necesitamos indicadores que habría que definir. ¿Cuáles van a ser mis indicadores numéricos que me van a ayudar a mí para controlar si el proyecto se lleva adelante, para controlar si se están cumpliendo los objetivos, ¿no? O sea, en base a qué indicador y en base a qué medio de verificación voy a ir obteniendo esos indicadores que me permitan ir controlando, chequeando el cumplimiento de los objetivos. Acá les propongo algo que un poco y les va a servir también para el trabajo práctico 1. Piensen en una idea de proyecto que pueda ser real para ustedes o que se les ocurre, aunque no sea para ustedes, podría ser viable en el marco de su carrera. ¿Mm? Piensen en un proyecto y vayan aplicando a esa idea de proyecto que ustedes pensaron como ejemplo todos los temas estos que estamos viendo. Piensen, por ejemplo, ¿cuál sería esa idea? ¿Sería una idea que plantea un objetivo predominantemente expansivo, predominantemente defensivo, ambos por igual? ¿Y cómo podrían plantearle un objetivo que tenga un aspecto cuantitativo, numérico, una calificación del tipo de cambio, es decir, sobre qué variable estamos trabajando, rentabilidad, nivel de ventas, número de mercados, cantidad de productos, cantidad de clientes, cantidad de sucursales, es decir, de qué variable estamos hablando cuando le ponemos números y a cuántos años quiero lograr ese objetivo. Supongamos disponer de al menos 10 sucursales en los próximos 4 años, por ejemplo. Bueno, plantéense ustedes un posible objetivo que reúna estas características. ¿Y cuáles serían los indicadores a medir una vez que el proyecto se llevara adelante, si es que así fuera, que me permita a mí ir controlando el cumplimiento de ese objetivo? Vayan haciéndolo en una hojita y lo comentan después en el foro a ver qué es lo que se les ocurrió. Generalmente, cuando hablamos de proyectos de planificación regional, porque esto de los proyectos también se puede aplicar a proyectos de desarrollo social o de desarrollo de una zona geográfico por parte de un gobierno municipal, provincial, nacional, o de una institución o de una entidad. O sea que también el tema da para bastante y no solo para proyectos privados de empresas, sino también para proyectos de planificación regional. Cuando hablamos de esos proyectos de planificación regional, muchas veces los objetivos son más defensivos que expansivos, ¿no? O sea, tratar de solucionar problemas que aquejan a una parte de la población de esa zona. Siempre que hablamos entonces de objetivos defensivos, una buena sugerencia es tratar de ver si el problema o los problemas sobre los cuales quiero trabajar no se pueden desglosar en problemitas más individuales, más específicos, más concretos, y de esa manera estructurar un árbol de problemas. Uno dice, qué sé yo, hay insatisfacción en la población, ¿m? Hay falta de alimentos, o en una empresa en particular, no está funcionando como yo querría. Bueno, es una cuestión muy amplia. Entonces, tratar de desglosar esa problemática general en problemitas, en problemas más concretos, que serían las distintas ramas de
el árbol de problemas. Entonces, si podemos dividir a un problema en problemas más individuales, más chicos, después podemos plantear para cada problema un árbol de solución, es decir, para cada problema, para cada rama, una solución específica. Y esto es más viable, más organizado que pretender abordar todo el bosque en su conjunto. Y ahí entonces surge nuestro proyecto, en este caso defensivo. Identificar claramente el problema o la oportunidad. Bueno, sobre todo, acá basándome en esta autora, hablando sobre todo de proyectos con objetivos defensivos, o sea, cuando estamos ante problemas. Y también pueden ser problemáticas sociales. ¿Qué necesidades insatisfechas sugieren que existe un problema? ¿No? ¿Por qué me doy cuenta yo que está el problema? ¿Qué necesidad no estoy cubriendo? ¿En mí, en mi empresa o en la población beneficiaria? ¿Para quién es un problema? ¿Quién lo percibe como tal? ¿Soy yo? ¿Son empleados? ¿Es un gerente? ¿Es una parte de la población? ¿Quién está sufriendo ese problema? ¿Quién lo está evidenciando, poniendo a la luz? ¿Y a quiénes afecta? No solo quienes lo perciben, sino quiénes son los afectados. A veces algunos están afectados y no se dan cuenta, y el que se da cuenta es otro, o puede ser el mismo. El problema puede descomponerse en otros más simples, y esto es la idea del árbol de problemas que les comentaba recién. ¿Es realmente prioritario resolverlo para atender la necesidad detectada? Por ahí se me ocurrió esa idea, pero después hay otras mejores, y a lo mejor esta idea primera, original, no era la prioritaria, no era la primera a llevar adelante. ¿Se puede cuantificar el problema? Bueno, ya hablamos de esto cuando planteo el objetivo. ¿Existen soluciones para el problema? Porque si no hay soluciones, ni siquiera aunque sean a varios años, entonces no hay proyecto que valga, porque los proyectos trabajan sobre la solución a los problemas. Y hay esto puede ser importante en lo social, ¿no? Puede ocurrir en una zona, puede ocurrir dentro de una empresa con mucho personal, si hay algún grupo que actualmente se beneficia con el problema, o fuera de la empresa, ¿no? Es decir, hay veces hay problemas que alguien tiene que benefician a otros, o alguien dentro de la empresa que sale bien parada porque está ese problema, porque no sé, es un mecánico que permanentemente está arreglando la máquina que se rompe, por ejemplo, entonces ese mecánico es indispensable, si no está él, la empresa no funciona. Y se siente con un poderío mayor al que correspondería. O alguien de afuera que me soluciona ese problema, pero a modo de un parche recurrente. Entonces, soy dependiente de ese proveedor porque todo el tiempo se me rompe esto, me quedo sin energía y recurro al proveedor de un servicio que me soluciona, entre comillas, el problema, pero en el corto plazo, un parche. Entonces, si yo estoy encarando un proyecto de inversión para solucionar estructuralmente el problema, estas personas pueden verse afectadas y de alguna manera pueden a lo mejor generar un clima contrario al proyecto y pueden contagiar a algún otro o pueden generar una actitud negativa, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno como administrador, como empresario, gerencia la empresa. Volviendo a las distintas etapas, habíamos dicho entonces que en el marco de las ideas de negocios surgen los objetivos y a partir de allí entramos ya en la gran etapa, entonces, ahora sí, de la formulación del proyecto. ¿Qué es formularlo? Ya habíamos dicho, que esta idea baje a tierra, que esta idea tome forma, se sistematice, sea más objetiva. Y para eso tenemos distintas subetapas, distintos pasos internos dentro de la formulación, que estos son algunos de ellos, puede haber más, pero serían los principales, que es esto que hablamos o que llamamos las viabilidades. Viabilidad es viable, ¿no? A ver si el proyecto se puede seguir formulando. Primero hay que ver el estudio de mercado, disponer de información de mercado, o sea, la viabilidad comercial de mi producto, del producto o productos que el proyecto esté pensando producir, tanto sea un bien como un servicio. Cuando hablamos del mercado, básicamente nos estamos refiriendo a oferta y demanda. ¿Cómo está la demanda de ese proyecto, de ese producto? Por ejemplo, servicios de consultoría.
¿Hay demanda de servicios de consultoría en fabricación de alimentos en la zona? ¿Está creciendo esa demanda? ¿Hay mucha demanda? ¿O hay que ir a otra zona, a otra región? ¿Mm? ¿Qué tendencias hay a futuro con esa demanda? ¿A crecer, a estabilizarse, a reducirse? ¿Hay una demanda específica por algún tipo de consultoría en particular? ¿Alguna temática en particular sobre la cual convendría hacerse fuerte y especializarse? ¿Y eso seguirá así en el futuro? Y así podemos pensar un montón de cosas referidas a la demanda. Es básico, ¿no? La clientela, la futura clientela. ¿Qué piensan, qué quieren, qué necesitan y qué podemos darles nosotros con nuestra empresa, con nuestro proyecto de inversión? Pero también la oferta. ¿Qué otros competidores hay ya existentes o potenciales que están produciendo ya lo mismo o algo muy parecido, un bien o un servicio, y que serían competidores de mi empresa y de mi proyecto en el futuro? Hay muchos, hay pocos, cómo son, qué características tienen, qué fortalezas tienen, qué debilidades tienen, para, bueno, trabajar mi competitividad en función de la dinámica de esta competencia. Y también, en tercer lugar, ver el mercado de insumos y de proveedores, ¿no? De nada sirve tener un buen proyecto con buenas demandas, con buenas ofertas de productos para una demanda creciente. De nada sirve si no tengo una adecuada provisión de insumos en cantidad y calidad. Por ejemplo, si no tengo la materia prima, la leche, con la cantidad y con la calidad que requiero para obtener mi producto, de nada sirve tener buenos mercados de venta, porque no voy a poder producir en tiempo y forma, o lo voy a hacer con altos costos. Otra viabilidad muy importante y donde ustedes como licenciados en tecnología de alimentos pueden el día de mañana participar, ya sea como consultores, como formando parte de un equipo de trabajo, que es esto de armar la ingeniería del proyecto, es decir, la viabilidad técnica. ¿Cómo va a ser en concreto la producción de lo que quiero producir en mi proyecto de inversión? ¿Mm? ¿Cómo va a ser la tecnología? ¿Cómo van a ser los procesos? ¿Las secuencias de pasos? ¿Qué equipamiento necesito? ¿Eh? Eh, ¿Cómo serían las instalaciones requeridas? ¿Cómo es la articulación entre las distintas partes? La tecnología, los pasos, todo lo técnico productivo que hace a diseñar mi proyecto desde la ingeniería interna de la empresa. También lo legal impositivo, ¿no? Las normativas legales, por ejemplo, si hay que poner legal, porque es una normativa de la provincia o de la nación, por ejemplo, si hay que hacer una planta de tratamiento de efluentes, si hay que tener cierto nivel de instalaciones no sé, una parte azulejada, por ejemplo, porque es normativa. Bueno, cumplir esas normas, y esto hay que incluirlo dentro del flujo de fondos, relevante. Las normas legales, las normas jurídicas, tenerlas en cuenta, conocerlas para después incorporarlas, y lo impositivo. Es fundamental también lo impositivo, es decir, cómo los resultados de mi proyecto de inversión impactarían sobre todos los tributos, las tasas, las contribuciones a nivel nacional, provincial y municipal que habría que hacer. Por ejemplo, si mi proyecto fuera muy rentable, va a impactar sobre el pago del impuesto a las ganancias de la empresa, ¿no? Van a aumentar el impuesto a las ganancias que habrá que tributar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y es un costo más que hay que agregar al flujo de fondos relevante. La viabilidad ambiental, muy importante, cómo impacta la empresa sobre el medio ambiente, y tiene mucho que ver o puede estar incluido dentro de la viabilidad legal, ¿no? Las normativas en las cuales desde lo ambiental hay que cumplir sí o sí. Y más allá de las normativas, también, bueno, tenerla en cuenta para, de alguna manera, nuestra empresa tenga, nuestro proyecto tenga sostenibilidad en el tiempo. Y la viabilidad organizacional, que se refiere a el aspecto humano, de organización humana, en el sentido de puede ser un organigrama, cómo se van a organizar los trabajos, las jerarquías, el perfil de funciones de cada persona dentro del proyecto. Todo depende de la magnitud del proyecto. Si el proyecto es una fábrica de elaboración de alimentos, podemos tener, no sé, 20, 30 personas. Bueno, hay que organizarlos en un organigrama.
en red o en una estructura tradicional, en una organización tradicional, jerárquica, pero bueno, tiene que haber un planteo de funciones y de jerarquías para que la cuestión funcione adecuadamente. Eh, el gerenciamiento a cargo de quién va a estar. ¿Eh? Si es un proyecto simple de una o dos personas, bueno, esto es a lo mejor es más simple, pero de todas maneras es importante definir las divisiones de trabajos y las divisiones del poder para que esté claro qué se espera de cada uno en función del proyecto. Hay otras alternativas, hay otras etapas o temas dentro de la formulación que más adelante van a ver, que puede ser, por ejemplo, el tamaño, la localización, pero definir el nivel de inversión que se requiere, pero bueno, todas vinculadas a estos temas que acabamos de ver. Una vez que tenemos formulado nuestro proyecto, ¿cómo me doy cuenta? Porque tengo el flujo de fondos relevante del proyecto, mis ingresos y egresos a lo largo de varios años. Esto también ustedes lo pueden ir pensando y está en el marco del trabajo práctico 1. Para el ejemplo que ustedes mismos hayan propuesto, vayan analizando qué estudio de mercado habría que hacer, qué ingeniería de proyecto, cómo se podría hacer, cómo podría ser la parte productiva del proyecto que piensan hacer, qué impuestos se podrían ver afectados, qué habría que pensar desde lo ambiental y desde lo organizacional. Y una vez que tenemos el flujo de fondos relevante ya calculado, podemos decir entonces que terminó la formulación y entraríamos ahora sí en la etapa de la evaluación. Esta etapa de la evaluación se puede hacer desde distintos puntos de vista, desde distintos criterios. No hay obviamente que después voy a llegar a una evaluación integral, en donde cada criterio tendrá un peso, una ponderación, tendrá que hacer un combo, un mix de criterios para llegar a una evaluación final y decidir si el proyecto se acepta o no. Les muestro cuáles serían los criterios muy rápido, pero este tema lo vamos a desarrollar más en concreto en el próximo video. Los criterios son el económico, y ahí tenemos los indicadores claves, VAN, TIR, y la TIR puede ser también la TIR modificada, pero básicamente VAN y TIR, valor actual neto, VAN, tasa interna de retorno, TIR. Ya vamos a ver qué es esto. El criterio financiero, donde ahí las herramientas para analizar, esto sería la liquidez del proyecto, ¿no? Si es posible ir pagando los egresos que el proyecto requiera. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el periodo de repago y el presupuesto financiero de la empresa, que es la herramienta que ustedes ya vieron en organización y gestión. Acá estamos hablando del presupuesto financiero de la empresa, no del flujo de fondos relevante, que el flujo de fondos relevante, si bien es un presupuesto financiero, es relevante. O sea, ¿qué quiere decir? Solo vinculado al proyecto en sí, el proyecto aislado. En cambio, acá estamos hablando del presupuesto financiero de toda la empresa. Yo puedo sacar dinero de otra parte de la empresa para financiar parte de este proyecto. Otro criterio, el del riesgo. El del riesgo, muy importante en algunos proyectos. Y ahí tenemos distintas herramientas. Básicamente vamos a ver las primeras dos, el análisis de sensibilidad y el análisis de escenarios. Y un criterio un poco más cualitativo, no tan cuantitativo como estos otros tres, más de largo plazo muchas veces, que es el criterio de la estrategia, el criterio estratégico. Hay proyectos que a lo mejor no son demasiado rentables en términos económicos. Recuerden que lo económico era lo que afecta al patrimonio neto de la empresa. Puede ser que el proyecto entonces económicamente sea interesante, desde lo financiero, o sea, desde la liquidez de la empresa también funcione bien, que sea económicamente de baja rentabilidad, que financieramente tenga problemas, o que sea de alto riesgo, es decir, desde el punto de vista económico, de financiero, de riesgo, no serían muy aceptados, pero estratégicamente el proyecto me abre puertas a futuro para nuevos negocios, para entrar en nuevos mercados, para que me conozcan en otros ámbitos, para hacerme de un nombre en otro país, en otra región. Entonces, más allá de la rentabilidad que este proyecto tenga en sí mismo, me parece interesante encararlo porque abre esa puerta para otras cosas a futuro. Entonces, desde lo estratégico, por ahí ese proyecto cierra
y al final lo termino haciendo, aunque a lo mejor desde los otros puntos de vista no era tan interesante. Bien, esto lo vamos a ver con las etapas de formulación, las etapas de evaluación y qué implica cada uno de ellos, lo vamos a ver más en detalle en un siguiente video. Así que vuelvo con ustedes. Eh, Ahí estamos. Y bueno, como siempre le digo, participen del foro, intercambien cualquier duda que tengan, cualquier problema que tengan. Tienen un trabajo práctico para ir haciendo que tiene que ver con estos temas y cualquier duda, acá estamos a disposición. Por ahora, de esta manera virtual. Bueno, que sigan bien. Hasta luego. Un abrazo.